Hermoso día para hacer una nueva receta dulce. Hermoso día para hacer una nueva receta dulce. En este caso se trata de una mermelada. Mermelada donde combinamos dos frutos de nuestra huerta. Uno de los frutos que vamos a utilizar es el de esta variedad de chilto, tomate de árbol o tamarillo. También vamos a usar frutos de esta otra variedad de chilto, tomate de árbol o tamarillo. Y el otro fruto que vamos a utilizar es el tumbo, curuba o taxo. En este momento no tenemos frutos en la planta, pero sí tenemos pulpa en el freezer. Ahora, para continuar con el video, vamos a ir adentro. Bueno, acá ya tenemos los frutos que se van a convertir en una deliciosa mermelada. Por acá tenemos medio kilo de pulpa de tumbo, curuba o taxo. Para el que no conoce este delicioso frutal, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Por acá tenemos frutos del chilto, tomate de árbol o tamarillo, del cual necesitamos obtener medio kilo de pulpa. Para el que no conoce este delicioso frutal andino, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Y quédense hasta finalizar este video, ya que les voy a dejar otros videos relacionados, recomendados imperdibles. Les cuento que para esta receta voy a utilizar la pulpa del tumbo, curuba o taxo con las semillas, las cuales son comestibles y son masticables. Me gusta la textura que aportan a una mermelada, pero para aquella persona que no quiere las semillas en la mermelada, puede descartarlas colando la pulpa. Ahora, para continuar con el video, lo primero que voy a hacer es pelar los frutos de las dos variedades de tomate de árbol o chilto. Bueno, acá ya tenemos medio kilo de frutos pelados de tomate de árbol o chilto. Ahora los vamos a cortar en trozos más pequeños. Una vez que cortamos los frutos en trozos más pequeños, ahora los llevamos a procesar y a la pulpa de tumbo, curuba o taxo la reservamos. Ahora colocamos los frutos del tomate de árbol o chilto en una procesadora. Tapamos y procesamos. Una vez procesado, ahora vamos a la cocina. En la cocina ponemos a calentar una olla en el fuego. Agregamos el tomate de árbol o chilto procesado. También agregamos la pulpa de tumbo, curuba o taxo. Y le agregamos medio kilo de azúcar. Vamos mezclando para que no se pegue en el fondo. La temperatura ideal para hacer la mermelada es media-baja. Listo, tras 1 hora y media de cocción, ya está lista la mermelada. Ahora apago el fuego y les muestro cómo darse cuenta cuando ya está lista. Para darme cuenta si está lista la mermelada, lo que hago es lo siguiente. Coloco una pequeña porción de la mermelada en un platito y dejo enfriar.
Luego le paso por encima una cuchara o un palito y si la mermelada se separa y no se vuelve a unir rápido, ya está lista, como en este caso. Así que ahora lo que voy a hacer es dejar enfriar la mermelada y luego presentar. Bueno, miren qué pinta que tiene esta mermelada. Mermelada donde combinamos dos frutos de nuestra huerta. Ahora solo resta lo más lindo, pasar a probar esta mermelada. Y para eso voy a dar vuelta a la cámara. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de una mermelada combinada de dos frutos andinos, el tumbo, curuba o taxo y el tomate de árbol o chilto. Acá estoy bien preparado, con una porción, una cucharita y con ganas de probar y contarles. Bueno, vamos a darle el pico. A ver qué tal está esto. Mm, tremendo. Qué rica que está. Qué buena que queda con las semillas. Esa textura me encanta. La textura que aportan las semillas del tumbo, curúa o taxo. Otro bocado y luego les cuento de qué se trata. Mm, deliciosa mermelada. Ya les cuento. Es una mermelada dulce y ácida a la vez. Sin duda que con la unión de los dos frutos se ha creado un nuevo sabor, pero más o menos para que se den una idea del sabor que estuve probando a través de esta mermelada, se parece a una mezcla entre tomate, maracuyá, algún cítrico y también ciruela. Les cuento que estos dos frutos andinos en varios países de la región se venden comercialmente, donde luego se utilizan en diferentes preparados. Inclusive he visto algunos preparados como jugos donde se combinan los dos frutos. Bueno, antes de despedirme, les cuento que ahora al finalizar este video, les voy a dejar otros videos relacionados a estos dos frutos andinos, los cuales me parecen fantásticos para comer frescos como frutos, pero también para ser preparados dulces o salados. También se pueden utilizar en preparados salados, son súper versátiles en la cocina. Bueno, ahora sí, me voy a despedir, pero hasta muy pronto. Espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho hacerlo, pero por sobre todo probar el resultado final de la mermelada, la cual les recomiendo hacer. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. ¡Chau!